Muy bien, pues bienvenidos a todas y a todos. De nuevo nos presentamos, su servidor, el maestro Sergio Victoria Gómez, coordinador del eje de justicia restaurativa, y mi compañero, el maestro Ernesto Samuel Reacano, quien coordina el eje de mediación del Ayuntamiento de Guadalajara. Les comentaba que el Ayuntamiento de Guadalajara impulsa esta semana de la mediación porque debemos de llevar esta herramienta a la mayor cantidad de ciudadanos y de profesionistas posible, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor una sociedad que valora la reconciliación del perdón antes que el rencor y el castigo. La mediación es un elemento muy importante para la edificación de una verdadera paz positiva. Si buscamos crear un estado de paz, debe contar con condiciones de justicia y equidad, y para ello es necesario que el sistema de justicia fomente esta herramienta, como es la mediación, y debe ser prioritario para que el gobierno lo fomente, y una ciudadanía que esté educada en competencias de diálogo, empatía, cooperación y construcción de acuerdos. Brindamos pues este taller buscando contribuir a la resolución positiva de conflictos, a la cultura de paz desde la mediación. Por ello, el día de hoy tenemos una gran ponencia, como lo han sido todas las de esta semana de la mediación, llamada Perfil por Competencias en la Dirección de Procesos de Mediación, la cual es en colaboración con el Centro Integral de Resolución de Conflictos CIREC de Costa Rica, que es coordinado por nuestra amiga, la licenciada Lindsay Tencio Villafuerte, a quien le enviamos nuestro agradecimiento y un caluroso agradecimiento. Pasamos, maestro Ernesto Samuel, a presentar a la ponente del día de hoy. La licenciada Katia Escalante Barbosa es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica, mediadora y conciliadora certificada por el Programa de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia en convenio con AID. Es capacitadora en el tema de conciliación de la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia desde el año de 1996. Es instructora en Desarrollo Humano y Superación Personal de Silva Min, Control de Centroamérica y Silva Min Institute, Laredo, Texas. Ha certificado mediadores desde el año de 1996 hasta la actualidad, impartiendo el curso de certificación con los colegios profesionales de psicología. Es abogadas y trabajadoras sociales en la Cámara de Comercio, así como con universidades como Para la Paz de las Naciones Unidas, Universidad de Costa Rica, Universidad de Escuela Libre de Derecho y con el proyecto de CONARE. En universidades públicas por el diálogo, la vida y la paz 2017, en el que participaron la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UNED y la Universidad Técnica Nacional UTM. Y actualmente es colaboradora directamente con el CIREC. Pues bienvenida, licenciada Katia Escalante Barbosa. Maestro, ¿algo que quieras comentar para darle los micrófonos a nuestra ponente del día de hoy? Gracias, maestro Sergio. Pues nuevamente repetirles a las personas que nos están viendo por Guadalajara por la Paz, que dejen su nombre completo y su correo electrónico en un solo mensaje, por favor, en un solo mensaje para la asistencia. Y bueno, sin más preámbulo, adelante, bienvenidas, todos sobre los micrófonos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y a todas a esta actividad formativa. Quisiera, antes de iniciar, dar un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Secretaría General y los ejes de Justicia Restaurativa y Mediación por la coordinación de este evento en la Semana de la Mediación. Un agradecimiento al Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara, el licenciado Víctor Sánchez Orozco, al maestro Sergio Victoria Gómez, coordinador del eje de Justicia Restaurativa, por la alianza con el CIREC y considerarnos siempre en estos espacios, y al maestro Ernesto Samuel Reacano, coordinador del eje de mediación. Quisiera también aprovechar la oportunidad para agradecerle a la licenciada Lindsay Tencio, directora del CIREC, porque ella es una gran lideresa de los equipos de trabajo que definitivamente estamos trabajando en Costa Rica por impactar en una cultura de paz, y creo que eso no sería posible sin el liderazgo que ejerce doña Lindsay, así que le agradezco muchísimo la invitación y hago público ese reconocimiento. Muchas gracias. Vamos a empezar con nuestra conferencia el día de hoy. Si a ustedes les parece, podríamos esperar como a terminar la conferencia, porque no quisiera, vamos a ver, les voy a contar algo, me voy a confesar con ustedes. A mí me encanta, amo el tema de mediación. Entonces, si me hacen una pregunta, me quedo en esa pregunta todo el rato.
Entonces, si a ustedes les parece, terminamos la presentación para que ustedes tengan toda la información que les preparamos con mucho entusiasmo para el día de hoy y con muchísimo gusto vayan anotando sus preguntas y al final dejamos un espacio para que ustedes las puedan externar, si les parece. ¿Sí? Ok, entonces les voy a compartir la presentación. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Sí? ¿Sí la logran ver? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a activarla y vamos a comprobar que se pasa bien. Vamos a ver. ¿Sí la estamos viendo ahí? Vamos a pasar la primera. ¿Sí pasó? Perfecto. Entonces, vamos a empezar por el título, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un perfil por competencias en la dirección de procesos de mediación, estamos hablando de una gran responsabilidad para las personas que dirigimos procesos de mediación. Y antes de iniciar con algunos presupuestos relacionados precisamente con ese perfil por competencias, yo quisiera que trabajáramos algunos mitos que estoy totalmente segura que todas las personas que trabajan en mediación compartirán conmigo. Entonces es un poco como para buscar consenso con respecto a que para poder hablar de la mediación como un procedimiento estratégico, tenemos que empezar por traernos abajo esos mitos asociados a la mediación. Entonces nos vamos a encontrar con que uno de los mitos es que es una práctica informal. Entonces hay gente que tiene la idea de que cualquier persona puede mediar. Con un poquito de disposición. Hay gente que incluso dice, es que yo nací mediador o nací mediadora. Claro, divino, si la persona tiene vamos a ver, una forma de ser, una personalidad propicia para este tipo de procesos. Pero no es cierto que sin preparación las personas puedan dirigir un proceso de mediación. Este es el tercer mito, justamente, que no se requiere formación porque hay disciplinas que habilitan para mediar. Entonces, vamos a ver, nos vamos a encontrar este mito dentro de la psicología, ¿verdad? Hay psicólogos o psicólogas que dicen, no, es que como yo soy psicóloga, entonces yo soy una mediadora ya formada. Igual nos encontramos en el campo del derecho, de la sociología, del trabajo social, incluso en muchas otras disciplinas, donde por tratarse de, vamos a ver, de formaciones que de alguna manera relacionan a las personas con la solución de conflictos, se parte del supuesto de que la profesión en sí misma me permite, me habilita para conducir estratégicamente un proceso de mediación. Otro de los mitos es que el rol de la persona que media consiste solo en moderar. Y yo sé que si hay personas acá, que sé que lo hay, que dirigen procesos de mediación, esto les puede causar risa, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que es solo como dar la palabra, más o menos, ¿verdad? Como usted que plantea y a usted que le parece, y qué pena que coinciden o qué dicha que coinciden, ¿verdad? Entonces, el rol de la persona que media es muy complejo y lo vamos a ver ahora con el repaso que vamos a hacer de las competencias que se supone debe tener un perfil ideal para la conducción de un proceso de mediación. Y el otro mito es que solamente las personas profesionales en derecho pueden ser mediadoras. Nos vamos a encontrar normativa en diferentes países y en la experiencia comparada nos dice que efectivamente hay algunos campos que limitan la posibilidad de mediar o conciliar a profesionales en derecho. Vamos a ver, las normativas más modernas tienen un enfoque multidisciplinario. Eso significa que reconocen el valor que las diferentes disciplinas aportan en la conducción de procesos de mediación. Lo que sí es cierto es que un sistema o un centro de mediación no puede funcionar sin asesores legales, que eso es diferente. Asesores legales que le den legitimidad al acuerdo y que obviamente puedan cumplir con los requisitos legales que establece el funcionamiento propiamente de un centro de mediación.
Entonces vamos a partir de una premisa fundamental. Se requiere un perfil por competencias para poder dirigir procesos de mediación. Y entonces vamos a hacer un repaso, porque yo sé que ustedes lo saben, de a qué nos referimos con competencias. Entonces vamos a encontrarnos una definición de Ana María Catalana, una de las expertas en el tema de diseño curricular basado en competencias, que nos dice que es un conjunto identificable y evaluable de capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo de acuerdo a estándares históricos y tecnológicos vigentes. Vean que esta definición de Ana María Catalano es del 2004, cuando tuvo un boom todo lo que era el trabajo de formación por competencias. Y vean que a pesar de ser un concepto que nos remite al 2004, vean qué actualizado está con respecto a los estándares históricos y tecnológicos. Creo que antes de la pandemia, probablemente esta frase no tendría tanta relevancia como lo tiene hoy. Entonces, si revisamos ese concepto, nos estamos dando cuenta de que estamos hablando de capacidades que las personas tienen. ¿Para qué? Para poder hacer bien algo, o sea, desempeños satisfactorios. Situaciones reales de trabajo, bueno, las situaciones reales que nos exigen el campo nuestro la mediación. ¿Qué son estándares? Son todas aquellas experiencias teóricas y prácticas, todos los estudios y toda la investigación que se ha hecho en mediación que nos permite decir que hay estándares. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos, bueno, es que una mediación perfectamente puede hacerse en 10 minutos. Bueno, hay un estándar histórico que dice que para la mediación hay que requerir tiempo. O sea, para poder hacer una mediación hay que requerir de suficiente tiempo. Las partes necesitan suficiente tiempo para mediar. Y yo les pregunto lo siguiente. Para decisiones que son a veces, de repente, no tan relevantes en nuestra vida, nosotros tomamos mucho tiempo. De repente, por ejemplo, para comprar un saco, para comprar una computadora, ¿ustedes toman una decisión como esas en 10 minutos? Difícilmente. Se averiguan, investigan, le preguntan a personas expertas si esta sirve, si no sirve, cuántos megas tiene, qué capacidad, ¿verdad? Todo nosotros averiguamos y probablemente vamos a ir y vamos a conocer diferentes computadoras para saber cuál es la que más nos conviene. Entonces, no es cierto que para que las personas tomen decisiones que muchas veces cambian sus vidas, necesiten poco tiempo. Entonces, a eso me refiero con estándares. La mediación tiene estándares históricos que nos permiten definir que hay una ruta a seguir dentro de la mediación que requiere no solamente de procedimientos y de técnicas y estrategias, sino de un perfil de la persona que está dirigiendo ese proceso. Entonces, ¿qué ponen las partes en nosotros y en nosotras, las personas que mediamos? Ponen muchas veces su familia, sus bienes, su estabilidad emocional, su estabilidad comunal, su presupuesto. La gente pone en nuestras manos temas que son muy relevantes para su vida. Lo mínimo que podemos ofrecerles es el mejor perfil en esa persona que estamos pensando en que nos va a ayudar. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que no solamente es una exigencia que deberían de tener todos los centros de mediación o todos los sistemas de mediación, sino que debería de ser una exigencia personal. Yo debería de preguntarme, ¿estoy realmente capacitada o capacitado para ofrecerle a estas personas un procedimiento que les puede llegar a cambiar la vida? Esa es una pregunta que yo me tengo que hacer. Entonces, siempre nos vamos a estar refiriendo a estándares. A eso hace referencia a las competencias. Entonces, en la definición de competencias se integran necesariamente el conocimiento y la acción. Tenemos acá parte del concepto que nos dice Ana Catalano, dice la capacidad de movilizar conocimientos y técnicas y de reflexionar sobre la acción. Por eso es que en la mediación nunca dejamos de aprender. Cada caso que nosotros dirigimos nos enseña sobre cómo hacerlo mejor y definitivamente cómo establecer procesos de mejora en nuestra ejecución. Es también esa capacidad de construir, dice Ana Catalano, esquemas referenciales de acción o modelos de actuación que faciliten las acciones de diagnóstico o de resolución de problemas. Vea que ya Ana Catalano nos hablaba de modelos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un perfil por competencias, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de este perfil que integra 3 grandes aspectos al menos. Hay otras teorías sobre la formación por competencias y el trabajo por competencias que incluyen algunos elementos diferentes. Entonces, el mínimo que podemos pensar que debe tener un perfil por competencias es el saber hacer y el saber ser. Entonces, vamos a ver en cada uno de estos ámbitos cuáles son los elementos mínimos que debe de procurar este perfil ideal. En el saber, bueno, ¿qué tenemos que saber las personas que trabajamos en mediación? ¿Solamente sobre mediación? No. Las personas que trabajamos en mediación tenemos que ser expertas en la teoría del conflicto. ¿Cuáles son todas aquellas connotaciones sociales que tiene el conflicto? Históricamente, cómo manejan nuestras sociedades el conflicto, cuáles son aquellos enfoques inefectivos que utiliza la gente para resolver sus problemas y cómo la mediación puede ofrecerles un cambio en esa visión del conflicto. Cómo pasamos de ayudarle a las personas a pensar que el conflicto es un problema, un obstáculo, un impedimento, a entender el conflicto como una oportunidad para restablecer un equilibrio que se ha perdido. Tenemos que ser conocedores de todos los mecanismos RAC que existen. ¿Por qué? Porque son como todos los elementos que acompañan a la mediación. Yo no puedo decir que sé de mediación si no sé cuál es la diferencia entre la mediación y el arbitraje, por ejemplo. Tengo que saber que existen otros mecanismos alternativos y que se diferencian desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico, incluso desde el punto de vista jurídico, con la mediación. Tenemos que ser expertos y expertas en negociación. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué? Si yo voy a dirigir procesos de mediación, ¿por qué tengo que saber sobre negociación? Bueno, este punto, desde mi visión, es uno de los puntos medulares para garantizar una mediación realmente estratégica que atienda las necesidades de las partes y que a la vez esté asociada con la generación de elementos para una cultura de paz. Y es que en la medida en que yo comprendo que la negociación es lo que está en la base de la mediación, es que voy a permitir que efectivamente sean las partes las que resuelvan su problema. Si yo voy a dirigir procesos de mediación en los que me considero una persona experta, una persona que puede aportar criterio sobre el fondo, en que saco de mi manga las mejores soluciones para ofrecérselas a las partes. Si yo hago todo esto y pierdo de vista que lo que estoy favoreciendo y facilitando es un proceso de acercamiento entre las personas, si yo no hago esto, yo voy a perder de vista el objetivo último de la mediación, que es que las personas recuperen su capacidad de diálogo, que las personas recuperen esa capacidad para defender sus intereses y reconocer en la otra persona sus propios intereses. ¿Cómo hacer para empatar esos intereses de todas las partes que se reúnen alrededor de la mediación? Si yo no reconozco en la negociación la posibilidad de que las personas se comuniquen directamente, identifiquen sus intereses y pacten, voy a perder de vista cuál es la cosmovisión de la mediación. Cada vez que nosotros hacemos una mediación en la que reconocemos que lo que está en la base es la negociación entre las partes, estamos aportando definitivamente a lo que es cultura de paz. Si yo hago una mediación en la que soy yo quien decide cómo se resuelve el problema, no estoy aportando a la cultura de paz, porque estoy reproduciendo un modelo social que además a la gente le encanta, que es un modelo totalmente paternalista y tutelar, donde esperamos que las personas nos pidan y nos digan qué pueden hacer y nosotros otorgamos un criterio experto. Eso alimenta mucho nuestro ego, pero nos impide la posibilidad de aportar a la cultura de paz. Y finalmente, bueno, dentro de los saberes más importantes, tenemos todo el conocimiento que tiene que ver con la mediación y la conciliación. Recordemos que hay países, por ejemplo, nuestro país, en Costa Rica, la mediación y la conciliación fueron equiparadas desde el punto de vista jurídico. Entonces, no importa en cuál contexto se haga la mediación o la conciliación, tienen el mismo efecto. Sabemos que hay otros países en los que tienen diferencias entre ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de dominar la teoría de la mediación y la conciliación, estamos pensando en ese reconocimiento de cuáles son, por ejemplo, los principios que la fundamentan.
Entonces, cuando hablamos de principios que fundamentan la mediación, tenemos todos estos que se nos unen en un solo accionar. Tenemos el principio, y vamos a hacer un repaso muy general, porque yo sé que ustedes probablemente los manejan perfectamente. El principio de libertad de las partes. ¿Cómo nosotros no podemos obligar a la gente a asistir a una mediación? ¿Cómo la mediación siempre tiene que... de repente hay algunas normativas que hacen que la gente tenga la obligación de presentarse a la audiencia, pero nunca podemos obligar a la gente a quedarse en la audiencia y obligarles a mediar. Si las personas, este principio de libertad nos dice también que si las personas quieren retirarse en algún momento del proceso, pueden hacerlo, sin que eso les genere ningún perjuicio. El tema de la confidencialidad, donde nosotros cuidamos la mediación como un espacio seguro para las partes, donde las partes pueden ventilar cualquier tema con la seguridad de que nada de lo que ahí suceda puede salir a otro contexto porque nos asiste el secreto profesional. El principio de participación, y esta es una garantía para las partes, y es de alguna forma un freno para las personas que median y que de alguna forma podrían verse tentadas a sugerir. El principio de participación lo que nos dice es el protagonismo en la mediación necesariamente es de las partes. No puedo ser yo como mediadora o como mediador la persona que protagonice. Las partes son las que tienen que aportar soluciones, tienen que ser las que construyen caminos, tienen que ser las personas que se comprometen con el acuerdo, con las reglas que en ese momento estamos necesitando para que se puedan comunicar de una forma diferente. El principio de información que nos dice que todas las decisiones que las personas tomen dentro de la mediación tienen que cumplir con el principio de decisión informada, que la gente sepa cuáles son todas y cada una de las consecuencias de las decisiones que están tomando. Y también tiene que tener información sobre si la mediación es el mecanismo idóneo para su conflicto. Y eso lo hacemos desde la etapa de evaluación del caso. El principio de contextualidad, a mí me encanta, porque este es el que definitivamente abre el camino para la cultura de paz, y es reconocer que la construcción de las soluciones se debe dar en el contexto de las partes, a partir de sus necesidades, sus intereses, sus expectativas, incluso con respecto a la solución del conflicto, y sus expectativas con respecto al comportamiento de la otra parte. Y el principio de no violencia, que está ahí en amarillo, casi que haciendo, ¿verdad?, como una advertencia, que nos dice que la mediación no es la pomada canaria. La mediación no puede aplicarse ni debe aplicarse para situaciones de violencia, porque no podemos sentar a negociar a personas que han tenido en su relación una asimetría que ha impedido una relación justa, una relación equitativa, una relación libre. Generalmente en una relación de violencia, por no decir siempre, hay una persona que es víctima y otra persona que le agrede, que definitivamente tiene muchos impedimentos probablemente para hacer ejercicios de empatía con la víctima, para tratar de atender las necesidades de la víctima. Yo siempre les digo, ¿qué nos da la idea de que yo me puedo traer un caso donde hay violencia a mediación y obviar la violencia? ¿Cómo se hace? Yo les cuento, por ejemplo, que en los contextos judiciales es muy propio que en los juzgados de pensiones alimentarias se convoque a la gente a conciliar. Claro, uno dice, claro, perfectamente, la pensión alimentaria es un tema típico en los sistemas judiciales para convocar a mediación. El tema es, ¿estoy garantizando yo que en esa relación de las personas no hay violencia? Porque resulta que cuando se hace un análisis de muchos de los casos que ingresan a estos juzgados de pensiones alimentarias, nos encontramos con relaciones de violencia. Entonces, ¿cuál es la justificación que muchas veces utilizan las personas juzgadoras, que dicen los jueces y las juezas? No, es que aquí no vamos a hablar de la violencia, vamos a hablar solamente de la pensión alimentaria. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hacemos para suscribir de la relación violenta toda la historia de violencia para que la gente libremente hable sobre el tema de pensiones alimentarias?
Entonces nos vamos a encontrar, como ha sucedido y en los análisis que se han hecho en la experiencia comparada, que en muchos juzgados, en muchos tribunales, en muchos poderes judiciales del mundo, los acuerdos que se hacen muchas veces en pensiones, en el tema de pensiones alimentarias, son acuerdos injustos. ¿Por qué? Porque la víctima suscribe acuerdos por mucho menos de lo que realmente ocupan las personas menores de edad para su supervivencia y su sobrevivencia. ¿Por qué? Por temor, ¿verdad? Suscriben acuerdos que son a veces hasta ridículos, con tal de no contrariar, ¿verdad?, a la persona que le ha agredido. Pero igual no me voy a quedar con el tema de violencia porque podría quedarme aquí 3 horas convenciéndoles de por qué no podemos mediar temas de violencia. Vamos a avanzar. El tema, otro de los grandes saberes en el perfil de la persona que conduce procesos de mediación es el tema de comunicación. Tenemos que ser expertos y expertas en conocer cuáles son los modelos de comunicación, superar los modelos tradicionales, como el famoso modelo de información que nos habla de un emisor y de un receptor y de un canal, ¿verdad? Que tengo que decirles y confesarles que lastimosamente en nuestro país todavía forma parte de la educación primaria. Es un modelo que reproduce una estructura vertical, es un modelo que no permite una interacción en el plano de la horizontalidad. Y bueno, tenemos que saber que hay otros modelos, como el modelo de interlocución, que nos desarrolla Calvelo Ríos. Yo les recomiendo que lo busquen. Calvelo Ríos nos habla del modelo de interlocución como ese modelo en el que todas las partes se ubican en un plano de horizontalidad para poder conversar, para poder transar. Nadie tiene una posición de poder, no hay alguien que emite un mensaje y otro que lo recibe por allá, sino que todas las personas interaccionan a un mismo nivel y con una misma posibilidad de aportar al proceso comunicativo. Tenemos que trabajar muchísimo y saber muchísimo sobre lo que nos aportan los diferentes tipos de lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal, porque sabemos que mucho de lo que nosotros decidimos dentro de la mediación, de cómo dirigir el proceso, tiene que ver con lo que las partes nos están diciendo a partir de, no lo que dicen necesariamente, sino de lo que dice su cuerpo, sus gestos, sus posiciones, el tema de la inclinación, el tema de la proximidad. Y cuando nosotros manejamos todos estos elementos, vamos poquito a poco identificando la forma en que las personas se están involucrando dentro del proceso de resolución del conflicto. Tenemos que tener un nivel de atención muy importante, y eso es básico en la comunicación. Atención significa fijar mis sentidos físicos, o sea, poder ver y atender a la gente, y fijar mis sentidos internos. Esto es parte de la comunicación. Interesarme por lo que las personas nos están diciendo. Y definitivamente, y lo dejé de último porque para mí es lo más importante, el tema de escucha. Definitivamente el poder manejar técnicas específicas de escucha es fundamental. Muchas de las personas que nos solicitan ayuda no han logrado resolver sus conflictos porque nunca se han sentido escuchados. Cuando nosotros empezamos a escucharles y a atenderles y a validarles su punto de vista, permitiéndoles sentirse de la forma que se han sentido, invitándoles a un proceso diferente de comunicación, nos damos cuenta de cómo las personas, una vez que han logrado sentirse atendidas, empiezan a cambiar de actitud. Pero todo esto requiere de experticia. Tenemos que manejar con mucha experticia el tema de escucha. Vamos con la segunda gran área de las competencias. Empezamos con el saber, ahora tenemos acá el saber hacer. ¿Cómo hago yo una mediación? Tengo que tener definitivamente habilidades, tengo que tener destrezas, tengo que conocer técnicas, tengo que conocer estrategias. Por ejemplo, una de las estrategias que manejamos en mediación están asociadas precisamente con la forma en que las personas deben negociar entre sí. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que manejar? Vuelvo al tema de negociación. ¿Por qué yo tengo que conocer y manejar estrategias para negociar? Porque tengo que trasladarlas a manos de las partes, porque las personas naturalmente no saben negociar. Entonces, es mi responsabilidad como mediadora o como mediador poner en manos de las partes las estrategias que éstas pueden utilizar para poder lograr un acuerdo que sea satisfactorio a sus intereses.
Dentro de este saber hacer, yo tengo que saber conocer, poder implementar diferentes modelos de mediación. Porque ¿quién escoge el modelo de mediación? Lo escogen las partes. Son las partes las que definen, por ejemplo, si vienen ellas solas, si vienen con sus abogados y sus representantes legales, si quieren venir con una persona más, si hay alguien más involucrado en el conflicto que debería de participar, si la persona no se siente bien solamente con un mediador o mediadora, si se siente mejor con dos. Por ejemplo, en materia de familia, a las personas les gusta mucho que haya parejas de mediadores y mediadoras, digamos, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque permite un nivel de identificación y un proceso de comediación que permite un abordaje más integral. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa muchas veces en familia? Que la gente llega, digamos, llegan, por ejemplo, una de las posibilidades es hombre y mujer. Entonces, si el hombre se encuentra con un mediador hombre, ¿qué piensa la mujer? Ah, no, aquí entré, como decimos en mi país, entré quedando. No sé cómo dirán allá, pero aquí decimos entré quedando. ¿Qué pasa si llegan hombre y mujer y hay una mediadora mujer? ¿Qué dice el hombre? Ah, ya se va a poner a favor de ella. Ya definitivamente van a hacer, como dice muy bien el maestro Ernesto, van a hacer ahí alianzas. Entonces, ese tema generalmente lo resolvemos con modelos de comediación. Yo tengo que manejar el modelo de comediación. Tengo que manejar el modelo con representantes o sin representantes legales. Tengo que manejar el modelo de mediación con panel, donde yo incluyo a diferentes personas, incluso con diferentes formaciones, para dirigir un proceso de mediación que, por ejemplo, es multipartes. Y va a requerir de un nivel de integración más amplio de ese cuerpo de mediadoras y mediadores para poder manejar todo el contexto de la mediación. Tenemos que dominar un modelo de mediación o de conciliación que nos indique cuál es el camino a seguir, un procedimiento. Nosotros cuando en el CIDEC siempre que capacitamos a las personas y certificamos a las personas mediadoras, les decimos, hay algo que usted va a tener de garantía con este curso. Y es que usted va a saber exactamente qué hacer desde que se sienta con las partes hasta que sale con el acuerdo. Si esto nosotros no lo podemos hacer, va a generar un nivel muy alto de incertidumbre y además no nos va a dar garantía de éxito. Yo tengo que tener, por eso es que decimos que es un modelo científico. ¿Por qué? Porque tiene etapas, porque tiene técnicas, porque tiene estrategias. Y si yo lo implemento tal y como está establecido un procedimiento bien sistemático, puedo garantizar el éxito del proceso. La experiencia comparada nos ha dicho, y todos los estudios nos han dicho, que alrededor del 85-90% del éxito en una mediación no está dado por la voluntad que tienen las personas para mediar, o para negociar, o para pactar. Está dado por la habilidad de la persona que dirige el proceso de mediación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros y nosotras tenemos la posibilidad de ayudar a las partes a buscar un acuerdo, aún en aquellos casos en que las personas venían total y absolutamente decididas a no resolver su problema, porque eso sucede. Y obviamente tenemos que conocer y dominar el marco jurídico que nos permite definir cuáles son los alcances de los procesos de mediación. Finalmente llegamos al saber ser. Recordemos entonces que las competencias tienen tres grandes áreas: el saber hacer y el saber ser. El saber ser tiene que ver con actitudes, tiene que ver con el marco ético, tiene que ver con los valores y con todas las aptitudes asociadas a la inteligencia emocional. Así es. La gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la mediación con inteligencia emocional? A ver, si yo tengo a un mediador o una mediadora que en medio proceso se va a enojar con las partes, si por ejemplo las partes están incumpliendo alguna regla y les pegan una gritada, nos damos cuenta que se necesita inteligencia emocional. Se necesita mucha paciencia con las partes. Eso es inteligencia emocional. Se necesita tener la capacidad de salirnos de nuestro estado emocional para poder ver el proceso y no involucrarnos con lo que ahí está pasando, ni sensibilizarnos demasiado que dejamos de poder ayudar, ni involucrarnos de manera muy ajena, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar como un punto medio. Entonces, cuando nosotros hablamos de este saber ser, es cuando nos damos cuenta de que hay grandes áreas
de nuestro conocimiento y de nuestra experticia en mediación que tienen que ser muy bien trabajadas. Y aquí tenemos esas 3 grandes áreas que como mínimo nosotros tenemos que trabajar mucho para fortalecer nuestro perfil. La primera tiene que ver con el tema del poder. Y el poder hace referencia a diferentes esquemas. No solamente es cómo manejo yo como mediador o como mediadora el poder, sino cómo permito que las personas se relacionen a partir de las estructuras de poder. Entonces, la primera revisión es una revisión personal, por eso decimos que es la parte del saber ser. Esa revisión personal que me dice, a ver, yo tengo la capacidad de ponerme en un plano horizontal con las personas. Tengo claridad en que no soy la persona que va a dirigir el proceso en cuanto al contenido, a la forma. Tengo claro en que no son mis puntos de vista los que van a prevalecer acá. Tengo claro de que yo no tengo la posibilidad de elegir cuál solución es la mejor. Todo eso tiene que ver con esa revisión que yo me hago con respecto al poder. Y en el segundo momento es, ok, ¿qué tipo de relación tienen las partes en relación al poder? ¿Cómo se comunican? La forma en que se comunican les está permitiendo identificar y posicionar sus intereses, o hay un desequilibrio de poder. Si hay un desequilibrio de poder, yo tengo que manejar, no solamente puedo identificarlo, sino tengo que manejar técnicas y estrategias para poder balancear ese poder. El segundo gran tema es el tema de género y violencia. ¿Por qué este tema tiene que ver con la mediación? Vamos a ver, porque las mujeres y los hombres hemos sido socializados de manera diferente en relación al conflicto. Entonces, tenemos que conocer cuáles son esas connotaciones que puede tener el conflicto, que pueden estar sesgadas por el tema de género, por las vivencias de género, por la socialización de género. Y por otro lado, el tema de violencia lo que nos dice es que yo tengo que tener un sensor muy particular para detectar cuando la relación entre las partes está generando un proceso de negociación que no es equitativo. Y para eso yo tengo que formarme, porque esto no se trae solo. Yo tengo que conocer cuáles son las microviolencias, tengo que conocer cuáles son las actitudes de las partes que pueden constituir violencia. Tengo que saber si eso es posible de manejarlo en mediación o no, porque si de repente son actitudes aisladas, lo podría manejar. Si tiene que ver nada más con el tema de poder, lo podría manejar. Pero si tiene que ver con violencia estructural, no lo puedo manejar. Y entonces tendría que reconocer que el caso no es posible de continuar en mediación. Y este otro tema que lo puse bien grande, que tiene que ver con el tema de ética. Nuestra práctica definitivamente tiene que estar dentro de un marco deontológico que dirige nuestra actuación. Entonces, vamos a ver que el poder identificar el que tenemos una ruta de trabajo, una ruta ética de trabajo en mediación es sumamente importante. No solamente para validar la mediación como un mecanismo idóneo para resolver conflictos, sino para posicionarla como un mecanismo válido a nivel social para resolver conflictos. En el momento en que la mediación se utilice de manera, a ver, lo voy a decir feo, lo voy a tratar de decir bonito, de manera retorcida, ¿verdad? Para satisfacer los intereses de alguien, ¿verdad? Únicamente, en ese momento vamos a dejar de posicionar la mediación como un mecanismo por excelencia para la resolución de conflictos. Entonces, acá recordemos desde el punto de vista ético el tema de por qué tengo que informar a las personas cuando la mediación es el mecanismo ideal o cuando no es el mecanismo ideal. Cómo tengo que realmente guardar reservas sobre lo que ahí sucede. Cómo tengo que obligarme, y ahora le vamos a dedicar un momentito especial al tema de la imparcialidad. Cómo me tengo que obligar a comportarme de manera equitativa con las partes. Cómo tengo que identificar si hay algún conflicto de interés que me genere o el conflicto o las partes, alguna de las partes en sí. Cómo tengo que procurar siempre la justicia del acuerdo, no a partir de lo que yo considere justo, sino a partir del criterio de justicia de las partes. Y definitivamente, y para mí es sumamente importante en este campo, tengo que obligarme dentro de este esquema ético a mantenerme actualizada y actualizado. Yo les voy a decir algo, si ustedes me hubieran preguntado hace un año si era posible hacer
buenos procesos de mediación en línea, yo les hubiera dicho, no, no creo. Para mí la mediación tiene que ser presencial. Y en este momento, después de un año de pandemia, estoy total y absolutamente convencida de que yo puedo hacer mediaciones virtuales excelentes siempre y cuando me capacite. No solamente en lo tecnológico, porque les voy a comentar algo y obviamente no voy a decir nombres. Hay organizaciones que dan cursos de mediación en línea y ustedes se inscriben y se dan cuenta que en lo que capacitan es en la parte tecnológica. Que si apaga el micrófono, que si no lo apaga, que si, qué hacer con los imprevistos, ¿verdad? Que si se encendió la luz, si se apagó, si se le fue el internet, cómo nos comunicábamos. No, eso está divino. Justamente al proceso de actualización que nos hemos enfrentado este año es saber qué hacemos con el entorno virtual, cómo lo manejamos, cómo compartimos pantalla. Por ejemplo, en los procesos formativos la gente lucha con las pizarras de las aplicaciones, ¿verdad? Con la de Teams, con la de Zoom, que se me borró, que puse el borrador aquí en el centro y se me borró toda la pizarra, ¿verdad? Bueno, ¿cómo buscamos alternativas, por ejemplo, para que la pizarra sea una presentación de PowerPoint con una pizarra divina donde yo puedo escribir, puedo manipular, ¿verdad? Y la gente se siente cómoda haciendo mediaciones en línea. Todo eso lo tuvimos que aprender, pero nunca podemos dejar de lado la parte técnica. Dentro de este entorno virtual, este deber ético de la capacitación permanente me dice que yo puedo hacer mediaciones en línea siempre y cuando mantenga el esquema técnico. ¿Qué significa el esquema técnico? Que yo haga igual entrevistas de evaluación del caso, que yo traiga a la gente a una sesión de mediación conjunta, que yo aplique técnicas, que yo les pida que tengan la cámara abierta para poder ver su lenguaje corporal, donde yo permito la interacción entre las personas, donde incluso puedo tener reuniones separadas o caucus, ¿verdad? Dentro del entorno virtual. Entonces, nunca podemos, esta capacitación permanente, sobre todo en este año de pandemia, nos ha obligado a comprender que no solamente debemos de ser muy ágiles en el manejo de los recursos tecnológicos, tenemos que rescatar el verdadero valor de la mediación dentro de lo tecnológico, ¿sí? Porque repito, yo tuve la experiencia, no lo digo porque me lo contaron, yo tuve la experiencia de cursos en los que todo el curso fue sobre el manejo tecnológico. Y yo decía, bueno, que dicha que soy mediadora, porque qué tal que hubiera esperado que me formaran en mediación con este curso. Entonces, nunca perdamos de vista dentro de este saber ser el que nuestro marco ético nos exige, no solamente todos estos deberes que nos dirigen, sino nos exige el que nos mantengamos actualizadas y actualizados. Definitivamente, eso se lo debemos a las personas. Les decía que íbamos a dedicar un momentito a detenernos en el tema de la imparcialidad. Cuando hablamos de imparcialidad y de esa obligación que tenemos de no favorecer a ninguna de las personas, por lo primero que tenemos que empezar es por reconocer que somos seres humanos, primero. Que como seres humanos tenemos valores, creencias y prejuicios. Y que es total y absolutamente natural y esperable que los tengamos. Pero tengo que tenerlos muy bien identificados. ¿Para qué? Para que todo esto no vaya a interferir con la conducción del proceso de mediación. Muchas mediaciones no terminan bien, las partes muchas veces no terminan satisfechas con el resultado porque sienten que de alguna forma el proceso, como que hubo una mano oculta ahí que iba dirigiendo el proceso hacia un fin. Que de alguna forma la persona que dirige la mediación procuró un determinado resultado. Y eso es probablemente por el tema de los valores y de las creencias no identificados, no bien identificados. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero entonces, ¿qué hago con mis valores, con mis creencias, con mis prejuicios? Bueno, yo los tengo claros. Yo tengo que tener muy bien identificado cuáles son mis prejuicios, por ejemplo, para poder identificar entonces y para poder replantearme si yo debo o no intervenir en un proceso de mediación. Ese sería el primer paso. Si yo debo excusarme de intervenir cuando yo reconozco que el caso en sí o las personas me generan a mí alguna tendencia a favorecer a alguna de ellas. Si yo lo tengo claro, que tengo claro mis valores, mis creencias y mis prejuicios y creo que las puedo controlar, creo que las puedo manejar, bueno, entonces
me aboco al conocimiento del proceso de mediación de este determinado conflicto, con la certeza de que no voy a permitir que estos tengan injerencia en la conducción propia del proceso. Pero eso únicamente lo puedo hacer con una clara toma de conciencia. Y esto tiene que ver con nuestro marco ético. Que yo tenga la capacidad de verme a mí misma, de verme a mí mismo y de decir, a ver, para este caso yo no debería de mediar. En este caso yo no debería mediar. Me parece que me afecta en lo personal. Me parece que esta persona me cae mal. Desde que la entrevisté la primera vez me cae mal. Y creo que no tiene razón. Entonces, si yo siento que de alguna forma el proceso va a estar viciado por ese valor, por esa creencia, por ese prejuicio, es mejor que nosotros no dirijamos el proceso de mediación. Finalmente, dentro de este saber ser, tenemos todas las competencias asociadas a la inteligencia emocional. Y de nuevo, ¿verdad? Es un tema en el que yo me quedaría 3 días probablemente. Les quito toda la semana de la mediación. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia emocional? Decíamos al inicio con la mediación. Claro, tengo que conocerme, tengo que tener mecanismos de autorregulación, tengo que ser una persona muy motivada porque, vamos a ver, mucho de la forma en que las personas se involucran en un proceso de mediación es porque la forma en que nosotros les motivamos. Yo no me imagino a alguien motivado en un proceso de mediación si la mediadora está, bueno, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, ¿verdad? Les agradezco mucho que asistieron. La mediación es muy buena para resolver el conflicto. O sea, uno dice, bueno, pero esta es la persona que me va a ayudar a resolver el problema. No, tengo que ser una persona dinámica, que se me note que me gusta, que se me note que conozco, que se me note que estoy motivada por estar ahí, que se note que voy a hacer todo el esfuerzo porque este proceso de mediación llegue a su fin, que voy a hacer todo el esfuerzo para que su conflicto lo puedan resolver de la mejor adecuada, de la forma más adecuada. Tengo que convencer a la gente de que quien tienen ahí al frente definitivamente es el mejor mediador o la mejor mediadora. Ustedes pueden decir, ay, pero eso suena como muy egocéntrico. No. A la gente le tenemos que dar confianza. Entonces, tenemos que comportarnos como si nosotros estuviéramos atendiendo a alguien que es muy importante para nosotros. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de mediador les gustaría a ustedes para un familiar suyo cercano? ¿Alguien muy pasivo, alguien así como monótono, o alguien muy bueno, con muy buena experiencia, como dinámico, como que le guste, como que se involucre, ¿verdad? Entonces, al mediador o mediadora ideal que quisiera para mí, ese es el que tengo que ser yo. Porque tenemos la obligación de ofrecerle a la gente nuestro mejor perfil, el mejor perfil definitivamente. Creo que no es necesario que explique por qué es importante la empatía. ¿Verdad? Esa capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de la persona, comprender su punto de vista, reconocer por qué es importante que la persona pueda resolver su problema. Y cuando yo hago empatía, entonces ahí sí le ofrezco a la persona mi mejor perfil. Y definitivamente las habilidades sociales. Cuando hablamos de habilidades sociales es, bueno, yo mismo tengo que ser experta y experto en liderar el procedimiento. Tengo que ser una persona experta en facilitar el proceso. Tengo que ser una persona experta en todas las aristas que puede tener un conflicto. Y eso significa habilidades sociales. Habilidad social para conducir, habilidad social para integrar, habilidad social para involucrar, habilidad social para devolverle a las personas su capacidad de diálogo. Esas son habilidades sociales. Entonces, definitivamente la inteligencia emocional es uno de los componentes más importantes de ese saber ser. Con esto, yo finalizo mi presentación y estoy totalmente y absolutamente abierta a las preguntas, a las inquietudes, a las sugerencias, a las oportunidades de mejora. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. A ver, vamos a permitir a alguien que tenga alguna pregunta, por favor, que solamente levante la mano aquí de manera digital, virtual, y le podemos dar la voz mientras se anima. A ver, Judith Frisi va a tomar la palabra. ¿Tiene alguna pregunta? No, muchas gracias. Disculpe, se activó el micrófono, perdón. No se preocupe. El licenciado Alfredo de Jesús Patricio. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Active su cámara, por favor, licenciado Alfredo, para que lo podamos conocer. Ok. Adelante, por favor. Gracias, Lic. Licenciada Katia, muy buenas tardes. Saludo desde la Ciudad de México. Mi pregunta es en relación al tema que hace ratito. Permítame, le voy a bajar acá el... Perdón. No se preocupe. En relación al perfil, hace unos instantes mencionó que una persona dinámica es la persona que va a brindar confianza. No sé hasta qué punto sea conveniente esta parte, porque ya ve que hay personas que son muy pasivas y que requieren tal vez una persona que sea pasiva. Hay otras personas que son muy activas y que efectivamente requieren una persona activa. No sé si de entrada se podría analizar realmente el perfil de la persona o de las personas a las cuales vamos a mediar, o en un momento dado uno entrar, pues yo soy dinámico y le entro así. ¿No sería contraproducente, licenciada? Le agradezco mucho la atención y muy buenas tardes. Con mucho gusto. Alfredo, vamos a ver. Cuando yo les hablo de motivación y de dinamismo, es porque el proceso de mediación es un proceso extenso y es un proceso que requiere de un nivel de involucramiento muy importante de las personas. Entonces, nosotros siempre tenemos que, obviamente, adecuar nuestro ritmo a las partes. Claro, yo tengo que comprender cuando las personas tienen diferentes formas de caminar, ¿verdad? En el sentido metafórico, cuando las personas tienen diferentes formas de avanzar. Cuando yo hablo de motivación, hablo de esa forma en que involucramos a las personas con el proceso, la forma en que yo les vendo la idea de la mediación. Y lo que hacemos es enamorar a la gente de la mediación. Yo no puedo enamorar a las personas de la mediación y darles, porque se los voy a decir con toda certeza, cuando nosotros dirigimos un proceso de mediación, ¿qué le estamos dando a la gente? Le estamos dando esperanza, le estamos dando una oportunidad, le estamos dando la oportunidad ¿de qué? De redescubrir su capacidad para dialogar. Entonces, desde mi punto de vista, se requiere como un mínimo de motivación para poder involucrar a las partes. A partir de ese mínimo, digamos que podríamos subir o bajar dependiendo de las características de las personas involucradas en el proceso. Mi experiencia ha sido, por ejemplo, que gente muy pasiva sí necesita de un nivel de motivación muy importante para participar activamente de la mediación. Y son personas que a veces ¿verdad? Tenemos que al principio como casi que sacarles, como decimos, con cuchara, ¿verdad? Las palabras, pero el proceso de construcción del conflicto es muy difícil hacerlo si las personas no se involucran. Entonces, obviamente podemos, vamos a ver, yo no sé si fue Alfredo que lo asusté, me dice, esta mujer tan eléctrica es capaz, ¿verdad? Que va a tener a la gente como eléctrica en la mediación. Bueno, mi estilo, yo lo he tenido que ajustar en muchas ocasiones dependiendo del caso, pero yo manejo un mínimo. Yo creo que las personas requieren de un nivel de energía importante para poder permanecer trabajando, porque vamos a ver, si nosotros pensamos en que el estándar de mediación es que las personas podrían durar hasta 3 o 5 horas en un proceso de mediación y que podríamos tener más sesiones de mediación donde vamos a repetir las 3 o las 5 horas, yo no imagino a la gente entretenida y motivada si quien está dirigiendo el proceso es una persona muy pasiva. Eso respetando obviamente el criterio de ustedes, ¿verdad? Pero esa es mi experiencia y lo que yo he podido descubrir que funciona mejor, ¿verdad? Vamos a, obviamente, a respetar los estilos. Las personas tienen estilos diferentes, pero yo mantengo la idea de que necesitamos un mínimo de dinamismo para poder dinamizar el proceso. Excelente, doctora. ¿Alguien más que se anime a hacer una pregunta? Mientras levanta la mano, doctora, me gustaría compartir con ustedes algunos de los comentarios. Bueno, en general, felicitarla. Mencionan que es muy interesante. A muchos que creo que se están empezando a dedicar o que están empezando a conocer este tema de la mediación, les orientas, nos has orientado, doctora. Pero hay algunos que dicen, por ejemplo, es importante ser acertado en las palabras en una mediación.
Hay alguien más que dice que apoya la idea de que la negociación es básica toda vez que da una certeza a un buen acuerdo y ahorraría, dice, mucho tiempo dentro de la mediación. También hay quien nos dice que se debe de tener las actitudes y aptitudes para trabajar la mediación. Y ahorita que tú comentabas, doctora, precisamente bueno, nos hiciste un comentario a tu último comentario que dice que es por eso lo importante de tener vocación para hacer soporte entre las personas, ¿no? Así es. Los comentarios. Perdón, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, por favor? ¿Alguna intervención? Hola, buenas tardes. Sí, adelante, por favor. Pues yo nada más quisiera, me presento Lickmi Saray Gómez. Interesante, muy interesante todo, excelente conferencia. Nada más quisiera ver si nos pudiera compartir algo de material o de bibliografía en lo del tema de comunicación, cómo manejar el lenguaje, los modelos de la comunicación, atención y escucha, por favor. Bueno, vamos a ver, en el tema de escucha les recomiendo a Madeleine Burley Allen. Para mí es, vamos a ver, la autora que trabaja mejor el tema de escucha. Madeleine Burley Allen. Madeleine Burley, se escribe Burley. Allen con doble L. Madeleine Burley Allen no solamente nos introduce al tema de escucha, nos habla de niveles, de enfoques, de estilos de escucha, de lo que es el ciclo estático y el ciclo dinámico en la escucha, nos habla de los métodos para mejorar la capacidad de escucha, sino que además su libro es un manual de trabajo, nos va haciendo ejercicios de escucha para que nosotros vayamos midiendo cómo es nuestra capacidad de escucha. Entonces es una forma de ir casi que trabajando en uno mismo y en una misma, ¿verdad? Para mejorar esa habilidad de escucha. Para mí, aunque sea un libro que no es muy reciente, pero para mí es como un manual básico de mediación, es el libro de Fulbert Taylor, ¿verdad? El de la mediación para resolver conflictos. Definitivamente, el libro de todos los libros de William Ury, el que para mí es emblemático para aplicar en la mediación es el de Supere el No, de William Ury. De hecho, ustedes se van a encontrar videos preciosos de Ury en internet, ¿verdad? Que son muy, muy educativos. Para el tema de comunicación, con relación al tema de los modelos, podemos buscar a Calvelo Ríos, que nos habla del modelo de información que queremos superar, ¿verdad? Y el modelo de interlocución. Me parece que con eso tienen para estudiar un buen rato. Excelente, muchísimas gracias y Muchísimo excelente gusto. Conferencia. Gracias. Muchas gracias. Encantada de verdad de compartir con ustedes. Gracias, doctora. Pues acá nos sigue diciendo, las personas siguen opinando, siguen virtiendo sus comentarios. Dice, hay que mostrar seguridad cuando se habla frente a los mediados para que sientan la confianza de expresar su conflicto, porque saben que están frente a alguien que está realmente preparado. Exacto. Dice, hay que mostrar seguridad cuando se habla, bueno, ya lo comenté. Bueno, felicitaciones y bueno, maestro Sergio, algo que tú quieres comentar. La doctora Lindsay, algo que quiera comentar, por favor, también con su experiencia. Sí, nos gustaría, primero, antes que nada, un saludo breve de Lindsay, si nos hiciera el favor, como coordinadora del CIREC. Hoy nos envió, como siempre, el equipo del CIREC grandes ponentes. Un saludo, Lindsay. Un saludo cordial para todos y todas hoy. De verdad que muy agradecidas de poder compartir este espacio hoy con ustedes, siempre a la orden. Yo creo que desde que fuimos a México hicimos grandes alianzas, grandes amigos que ya hoy vemos fruto de todo ese esfuerzo que se realizó. Entonces, desde el centro, desde el Colegio de Profesionales en Psicología, siempre a la orden, siempre muy agradecidos con poder participar y compartir y poder traerles también excelentes ponentes que sabemos que pueden aportar a que construyamos cultura de paz, que es el objetivo tanto de ustedes como de nosotros. Entonces, muchísimas gracias y gusto de saludarlos. Un abrazo hasta Costa Rica, nuestro país hermano. Licenciada Katia Escalante Barbosa, muchísimas gracias por todo. Esta conferencia fue todo un éxito. No paramos de recibir felicitaciones de los asistentes en Zoom, en Facebook en vivo. Pero lo más importante es que creo que conseguimos remover las conciencias, hacer un autoanálisis de los asistentes sobre los procesos de mediación. Como sabes, ese era uno de nuestros objetivos.
Además, creo que no hubiéramos podido tener una mejor ponente sobre este tema el día de hoy. Yo personalmente me guardé en mi cabeza un par de cosas, la actualización constante y la ética profesional, que no debe faltar. Y pues a nombre del alcalde Ismael del Toro Castro, a nombre del secretario general Víctor Manuel Sánchez Orozco, de mi compañero Ernesto Samuel Reacano, pues a todos los asistentes y en especial a Katy Escalante, un abrazo y un agradecimiento total para todos. Muchas gracias. Maestro Ernesto, con muchísimo gusto, de verdad, encantadísima de compartir con ustedes. Yo a Lindsay nunca le puedo decir que no, así es que siempre que nos pidan ayuda, ahí vamos a estar, de verdad, para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, doctoras. Nos están preguntando sus redes sociales, ¿dónde las pueden localizar, por favor? Adelante. Bueno, en la dirección del CIREC y en la página del CIREC con Lindsay. Y bueno, nosotras estamos enlazadas. Así es que con Lindsay podemos coordinar todo lo que ustedes requieran, con muchísimo gusto. Sí, por ahí vimos peticiones de nuestros invitados. Vamos a hacer por ahí un resumen y lo platicamos con Lindsay, a ver si nos pudiéramos coordinar, porque hay cosas que nos están pidiendo, que sugieren pues ampliar un poquito ciertos temas, y lo platicamos, Lindsay, y vemos. Sí, encantadísima. Disculpa la interrupción. Yo también les puse en el chat los autores que doña Katia les mencionó. Les puse la página del CIREC, ahí también pueden encontrar la página de Facebook, por ejemplo. Y no, de verdad que muchísimas gracias, a la orden para poder ampliar lo que tengamos que ampliar. Y el reconocimiento también de parte del centro y del colegio para doña Katia, porque como ella dice, nunca nos dice que no, ¿verdad? Entonces siempre está con una gran disposición para colaborarnos. Entonces, de admiración y respeto también, doña Katia. Con muchísimo gusto. Ustedes saben que pueden contar conmigo y es un tema que me apasiona, así es que nunca puedo decir que no. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Sergio. Y bueno, ya lo decía maestro Sergio, a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la Secretaría General y de los ejes de justicia restaurativa y de mediación, agradecemos la presencia de todas y todos y cada uno de ustedes aquí en esta reunión el día de hoy. Invitándolos para que el día de mañana, en punto de las 4:30, retomemos ponencias. Mañana es jornada doble. Mañana incluso participa su servidor con un tema muy interesante, la ejecución precisamente de los convenios de mediación. ¿Qué pasa cuando hay un incumplimiento en un convenio de mediación? Vamos a ver el día de mañana, y también un conversatorio a nivel internacional, también las dos actividades por la tarde. No se les olvide, especialmente a los que nos siguen a través de Guadalajara por la Paz, de entrar al video de cada una de las conferencias y poner su nombre completo el nombre, por favor, y un correo electrónico en el mismo mensaje. Eso es muy importante para nosotros, poder hacerles llegar su respectiva constancia. Bueno, pues nuevamente a todos y a todas, muy buenas tardes, salud y cuídense, no salgan, y si salen, usen cubrebocas. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias, maestro. Gracias. Con muchísimo gusto.